nuestra querida Paquita del Barrio estaría cumpliendo hoy 78 años y en sus redes sociales amanecimos escuchándola con este hermoso mensaje. Escuchen esto. Amigos, me da mucho gusto saludarles y créanme que les diré que hay gentes que les cae uno bien, hay gentes que les cae uno mal y pues tenemos todo en la viña de Dios. Pero ya vieron, me escapé, no sé si del cielo o del infierno, pero sí les agradezco muchísimo a toda esa gente que ha estado al pendiente de mí. No quiero que dejen de creer en mí. Yo quiero a mi gente de siempre, a la gente que me pide mis canciones, a la gente que habla de mí. Los quiero mucho. Les mando un abrazo a todos y cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga. Hasta pronto. Ahí está nuestra Paquita. Uno de los productores me pregunta, ¿es inteligencia artificial? Nos imaginamos que sí, no lo especifica en el texto, pero definitivamente sí es la voz de Paquita, que gracias a la inteligencia artificial es capaz que podemos hacerlo. Antiguo, a lo mejor que han repetido. Que bueno, pero ella dice, bueno, me escapé. Ella está hablando en el presente como que ya está muerta. Ella dijo, me escapé al cielo ya, entonces me imagino que fue o una inteligencia artificial o algo que había pregrabado antes de irse. Yo interpreté que en algún momento estuvo enferma y que se escapó o del cielo o el infierno, como que no. Sí, como que te puede estar ese entendimiento de que lo hizo en vida. Puede ser algo ya antiguo, puede ser. No es que pero bueno, al fin, un mensaje muy bonito, ¿no? Para el día de su cumpleaños, de ella misma, para ella misma y para todo el mundo. Me encantó, por lo menos recordarla ahí. Exacto, y escucharla, ¿no? Ay, Paquita, donde quiera que estés, besos para ti, mujer, que te amamos. Así. Vamos a una pausa, regresamos con más del Gordo y la Flaca. Un día difícil ayer para mí con lo de Paquita, la del Barrio. Hoy me siento un poco mejor, Lili, después de recordar todo lo que ella hizo, el tiempo que pasé con ella y todo esto, pero de verdad que ayer estaba impresionado porque esto había pasado tan rápido que yo no lo podía creer. Claro, yo creo que nos acostumbramos a saber que Paquita no tenía buen estado de salud y sobrepasaba. Sabíamos que no se dejaba bien en salud, pero no que se iba a morir así. Es lo que voy a tratar de decir, Raúl. Sí. Sabíamos, pero fue muy inesperado por eso, Raúl, porque nadie se pensó que esta vez no iba a sobrepasar lo que estaba pasando. Tenía concierto la semana que viene en Guatemala, tenía todavía varias fechas que todavía le tocaba por hacer, sin embargo, Paquita se nos fue. Mira, este video lo vamos a poner un momentico otra vez que tenía, que lo puse en mi Instagram, es de ella cantando Mami Rata de Dos Patas en Chicago, en un concierto que había miles y miles de personas, y me subió al escenario cuando estaba la parte de la rata de dos patas y dice, y ahí estaba yo, y lo que vuelvo a repetir, una mujer que hizo su carrera insultando a los hombres y los hombres le encantaba su música. Bueno, y una canción, Raúl, y que la escribió un hombre. Vamos a empezar porque Rata de Dos Patas la escribió un hombre y se la escribió, siempre se había dicho, al presidente de México. Exactamente. ¿Ok? Exactamente. Y ella dice que siempre lo usó para cantar a los hombres porque, para ella tenía un sentido, y cuando le preguntaban ¿en quién piensa Paquita?, ella sabía en quién pensaba cuando cantaba eso. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al Gordo y la Flaca, gracias por acompañarnos en el día de hoy, comenzando esta semana con malas noticias para nosotros, Raúl, una de las mujeres más queridas del medio del espectáculo, una mujer sufrida, podemos decirle, pero que nos dejó una enseñanza increíble, sobre todo a los hombres. Se nos va en el día de hoy inesperadamente porque sabíamos que estaba enferma, se había hablado ya en varias ocasiones que estaban esperando que Paquita se recuperara, Raúl, y perdió su batalla. Una mujer que quería mucho yo, que viajé con ella alrededor de este país, de los Estados Unidos, por mucho tiempo, cubriendo sus conciertos y presentándola en algunos conciertos hace años atrás. Tan bella. Una mujer que hizo su carrera siempre lo digo, en un lugar muy difícil para las mujeres, que es el mundo de la música regional mexicana, donde no hay muchas mujeres que han triunfado y ella triunfó en grande. Y una mujer que triunfó insultando a los hombres, llamándole rata de dos patas. No los insultaba, Raúl, y le decía la verdad. Le decía la verdad, y los hombres eran los que los iban a ver a ella con sus esposas y se reían de esto.
En los últimos años, Raúl, en Premio Lo Nuestro, recuerdo uno de los galanes. Con William Levy. William Levy. 2016. Eso fue espectacular. Yo creo que uno de los momentos que vamos a recordar cuando él va, la lleva, la baja del escenario, la trata como una reina. Y yo recuerdo que tengo muchísimas anécdotas de ella, incluyendo ese día, nos las llevamos, después lo digo más adelante, me la llevé a comer esa noche después del Premio Lo Nuestro de William Levy. Pero Paquita, la del barrio, era una mujer auténtica, una mujer que no hablaba mucho, solamente cantaba en el escenario, que no se reía, muy raramente le podía sacar una sonrisa y que lo único que hacía era trabajar y trabajar y trabajar para mantener a su familia con muchos problemas de salud, Lili. Esta era una mujer que se iba de viaje, que hacía 3, 4 conciertos. Le decían, te vamos a pagar el vuelo en business class, el asiento más grande, y ella decía, no, me dan el dinero y yo me voy en coach. Yo me acuerdo. Me acuerdo perfectamente, conozco perfectamente a uno de sus hijos. Y todo esto empezó, yo creo, porque ella, que se casó 2 veces, uno de sus esposos que se casó con ella estaba casado con otra mujer. Ella sufrió muchísimo, Raúl, y comenzó a escribir estas canciones y la cantaba en el bar. O sea, vivía en un segundo piso, abajo había un bar y ella bajaba y cantaba en ese bar, y ahí comenzó la historia verdadera de Paquita, la del barrio. Una mujer increíble, tenemos mucho que hablar de ella en el día de hoy, pero también coincidentemente me estaba dando cuenta que Paquita, la del barrio, fallece un día como hoy, que es un natalicio más de don Vicente Fernández. Exactamente. Y ellos ambos, la última gira grande internacional, Raúl, que tuvieron juntos, fue maravillosa. O sea, fue maravillosa. Paquita le abría a don Chente, y da la casualidad, Raúl, y por cosas de la vida, hoy lo estaba pensando y lo estaba hablando con Alejandro Fernández. Hoy fallece Paquita, un día como hoy, y justo un cumpleaños de Vicente Fernández.